Bueno, estamos aquí con ustedes en su segmento de Belleza Interior y como siempre queremos pues que usted pueda estar atento, escuchar para ser bendecido. Hoy tenemos un tema muy importante que todos debemos de aprender y es que debemos de fijarnos cómo decimos las cosas. Es muy importante cómo nosotros decimos las cosas. La palabra del Señor nos dice ahí en Colosenses 4, 5 y 6, nos dice: compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo. Miren qué tremendo. Con los que no creen, con ellos tenemos que usar más la sabiduría, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Hay una parte en la Biblia también que dice que no debemos de andar hablando truanerías, o sea, tonterías y muchas veces hasta malas palabras, la forma en que hablamos también. Entonces, que nuestra conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. ¿Cuánto tenemos que aprender de esta palabra que Pablo les escribió a la iglesia de los Colosos, de los Colosenses? Qué tremendo esto. Se cuenta la historia de un rey que tuvo un sueño. Este rey tuvo un sueño y el sueño fue de que miraba 7 candelas que se apagaba la luz de ellas. Y entonces mandó a llamar a uno de sus personas, los consejeros, porque los reyes tienen consejeros y tienen todo tipo de personas para que los ayuden en momentos difíciles. Y mandó a llamar a un sabio y le dijo pues que había tenido este sueño. Aquel sabio no supo decir las cosas con sabiduría, como nos dice Pablo que debemos de hacerlo, con toda gracia, con toda sabiduría, en una forma suave, poder decirle a las personas las situaciones que están viviendo, podría ser corregirlas de repente con una sabiduría de Dios. Y entonces este sabio le dijo: 7 de sus parientes van a morir próximamente. El rey se puso enojado, furioso, y lo mandó a castigar dándole 10 látigos, a que lo golpearan dándole 10 latigazos. Y manda llamar a otro de los sabios que sí tuvo la sabiduría para expresarle y decirle el problema o decirle lo que significaba su sueño. Al primero le dijo: ¡qué insolencia!, gritó, se enojó mucho. Entonces viene el otro y le dice, el otro sabio, después de escuchar, le dice lo siguiente: excelso Señor, lo que significa tu sueño, le dice, es que vas a ser perseverado o vas a vivir más años que tus familiares. Uno de los servidores le dijo: caramba, le dice. El otro sabio le dijo lo mismo que usted y le mandó a dar 10 latigazos. Y usted le dijo lo mismo y le mandó a dar 10 monedas de oro. ¿Qué podemos ver aquí? La diferencia de cómo el otro se lo dijo golpeado. Tus familiares van a comenzar a fallecer uno por uno muy pronto. El otro le dice: tú vas a vivir más años que tus familiares. Lo que siempre le estaba dando a entender que los familiares de él iban a comenzar a morir y que él iba a estar vivo. Pero se lo dijo con una sabiduría, como nos dice acá: compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno. Qué precioso esto. Y entonces el rey quedó fascinado. El rey le dijo: excelso Señor. El rey quedó motivado, le dio las monedas de oro. Entonces es importante cómo hablamos las cosas, cómo las decimos, y tenemos que cambiar muchas veces en esto.
Y algunas veces tenemos unos hábitos los cuales nosotros tenemos que corregir y tenemos que cambiarlos. Y eso es sabiduría. Eso es sabiduría. Cuando nosotros seguimos el consejo de Dios y lo ponemos en práctica. Qué importante. Así que apártate de esas conversaciones que no tienen ningún fundamento. Una cosa importante en la vida es que nosotros no debemos de andar viendo muchas veces solo lo malo de las familias, lo malo de los trabajos, de las oficinas, aún de las iglesias. Muchas veces solo estamos viendo lo malo y estamos conversando de cosas malas. Entonces, esto no es bueno. Que nuestra conversación sea deliciosa, que nuestra conversación sea sabia, que en nuestra conversación podamos nosotros dar buenas noticias. A mí me encantó algo que dijo Alicia este domingo que estuvo con nosotros, que dijo, los adoradores tienen una forma de ver las cosas diferente. El adorador es aquel que está cerca de la presencia de Dios. El que sabe ver solo lo malo y que mira todo malo es porque no está cerca de la presencia de Dios. Entonces decía Alicia, los adoradores, Josué y Caleb, fueron enviados a un territorio que se iba a conquistar. Josué y Caleb dijeron que todo estaba bien, que iban a ir a la conquista, mientras que los otros emisarios vinieron llorando, diciendo qué barbaridad, no vamos a poder conquistar, ahí lo que hay son gigantes y a nuestro parecer nosotros parecemos langostas. Ellos mismos se vieron como langostas, ellos, porque no tenían la visión de Dios. Entonces vemos que Josué y Caleb vieron con los ojos de Dios a raíz de que tenían una conexión con el Señor y vinieron trayendo buenas noticias, noticias diferentes. Entonces de esto se trata lo que estamos hablando hoy. Cómo decir las cosas con sabiduría, desde la perspectiva de Dios o desde nuestra propia perspectiva, quizás llena de temores, llena de ansiedades, una perspectiva humana, no la perspectiva de Dios. Porque todas las situaciones en la vida van a tener situaciones difíciles, situaciones problemáticas. Pero como decía nuestro invitado de hoy, Lee, también nuestra mente debe estar viendo más allá. Nuestra mente debe estar siempre confesando cosas buenas, porque nuestro Dios es grande y nos lleva a cosas grandes, poderosas. Por lo tanto, nuestro hablar tiene que ir de acuerdo a la mentalidad de nuestro Padre Celestial. Así que aprendamos a hablar y a dar y a ser portadores de buenas noticias, y con mucha sabiduría cuando tenemos que decir algunas verdades, pero no verdades que maten, no verdades que hieran, sino que tenemos que usar la sabiduría de Dios. Esto nos dice la palabra de este día, el consejo de este día, y yo quiero que nosotros vayamos a orar en este momento y digamos: Señor, ayúdame a poder transmitir las noticias de acuerdo a tu perspectiva, a poder hablar con sabiduría. Necesitamos verdaderamente esa gracia y esa sabiduría tuya para seguir adelante y poder triunfar en la vida. En el nombre de Jesús, danos esa gracia y esa sabiduría. Te necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero bendecirte, felicitarte si has orado conmigo, si has tenido problemas en comunicar algunas veces las cosas en una forma muy grotesca. Te felicito por haber orado y te recomiendo que vayas a la librería cristiana, compres una Biblia, compres libros que edifiquen tu Biblia. Te motivo a que vayas a la iglesia, que cambies de amistades que te van a ayudar a mejorar en tu vida. Así es que nos vemos hasta la próxima y que Dios te bendiga.